Yo soy Aroa Soria, yo trabajo como consultora de marketing. La herramienta de MailChimp pues, es una herramienta de trabajo diario que yo uso, con lo cual vamos a ir, tenemos un tutorial preparado para guiaros, pero cualquier duda que os surja, si queréis que hagamos más hincapié en un punto, incluso yo os iré poniendo, también comentaré casos reales que hemos vivido pues, con clientes, porque al final donde más se aprende es de la experiencia, ¿no? Con lo cual, en eso, pues todo lo que yo os pueda aportar, genial. Vale, pues no me dilato más con presentaciones, ya entro a lo que realmente os interesa, que es el taller. Entonces, voy a compartiros pantalla. Primero vamos a comenzar con una breve presentación de unas diapositivas, ¿vale? Para introducir un poquito lo que es el tema. Entonces, MailChimp, ¿por qué es tan importante hoy en día y realmente qué es esta herramienta, ¿no? Lo primero de donde vamos a partir es ¿qué es el email marketing? Normalmente, ¿qué sucede? Cuando pensamos en email marketing, muchas de las personas, o sobre todo hasta hace poquito, lo primero que se venía a la mente era correos spam, ¿vale? Grandes bases de datos donde nosotros enviábamos correos electrónicos. Obviamente, si nosotros lo asociamos a estos conceptos, el email marketing no tiene un sentido como tal. ¿Dónde tiene realmente el sentido? Cuando nosotros realmente tenemos elaborada una base con nuestros clientes, con nuestros leads. Es una base de datos que realmente tiene un interés por nuestra empresa, por nuestros productos o por nuestros servicios. Con lo cual, el email marketing, una de las cosas que va a ser, que ya veremos también, porque uno de los puntos que vamos a trabajar sobre todo en este taller es el apartado de la audiencia, cómo organizar los contactos, cómo segmentarlos, cómo crear etiquetas. Todo esto también es fundamental para trabajar bien nuestras bases de datos y que la información llegue realmente a donde interesa, ¿vale? Y el que le interesa. Email marketing, ¿qué objetivos principalmente podemos trabajar? Esto es imprescindible antes de ponernos realmente sobre la herramienta, porque esto esta teoría que yo ahora mismo estamos presentando nos sirve. Bien, utilicemos MailChimp, bien, utilicemos cualquier otro gestor de email. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en la cabeza antes de elegir un gestor que a nosotros nos sea el adecuado o de hacer una campaña? Los objetivos. ¿Qué tipo de objetivos y de estrategias nosotros vamos a utilizar para que realmente esto tenga un sentido? ¿Cuáles son los más habituales? Uno, que nosotros adquiramos, por ejemplo, nuevos clientes. Es decir, pues es una empresa que ya lleva un tiempo rodando, pero no, lo que más nos interesa es hacer campañas para captar una nueva base de datos. Es muy diferente que, por ejemplo, desarrollar la relación con los clientes actuales, que haríamos pues crear una serie de emails mucho más personalizados, más cercanos, para que realmente fidelizamos a esos clientes que pues ya son seguidores, incluso muchos ya nos habrán comprado. Crear lealtad y fidelidad, ¿vale? Otro punto imprescindible con el que nosotros podemos trabajar en estas campañas. Algo imprescindible, sobre todo hoy en día, es aumentar las ventas. Entonces, lo mismo, si hacemos una campaña orientada a las ventas, va a ser muy diferente si es una campaña también planteada para, por ejemplo, fidelizar. Si lo que pretendemos es notoriedad de marca o simplemente darnos a conocer, por ejemplo, dice, pues es un proyecto, una empresa que acaba de nacer, que lleva pues poquito tiempo en el mercado y aún no se conoce lo suficiente. Lo mismo, haríamos campañas específicas para que nos conozcan y dar una notoriedad también, o a lo mejor, si os habéis dado cuenta, muchas campañas que realizan incluso empresas que llevan muchos años, son de, incluso cambian un poquito su logotipo o los colores corporativos. ¿Por qué? Porque quieren relanzar toda la empresa para aprovechar un poco esto, ¿no? El decir, pues queremos dar un empujón más o que nos conozcan asociados otros valores o porque hemos lanzado nuevas líneas de negocio en el mercado.
Otro punto importante es generar confianza también hacia un servicio o producto. Aquí nuestras newsletters ya no serían tan asociadas, por ejemplo, a los valores de nuestra marca, sino ya entraríamos concretamente en hacer newsletters, productos específicos, donde salen nuestros servicios. Otro tema que nosotros podemos trabajar es, por ejemplo, los emails que confirman una orden de compra. Normalmente, cuando pensamos más en newsletter, pensamos eso, en newsletters promocionales, newsletters donde captar a usuarios, pero también dentro de las newsletters hay una serie de newsletters que veremos en MailChimp que se llaman newsletters automatizadas. Entonces, eso es, por ejemplo, simplemente cuando un usuario se registra o realiza una compra, hay una serie de plantillas que nosotros ya podemos definir para que, por ejemplo, si un usuario se ha registrado a uno de nuestros cursos, automáticamente le llegue un email pues, informando de ese curso, dando las gracias. Otro de los que os comentaba eran los registros. Es lo más habitual que tenemos en las páginas web, que nos interesa sobre todo para que tengamos esa base de datos, que la gente rellene un formulario y se registre. Entonces, lo mismo son otro tipo. Entonces, aquí ya veis que según el objetivo que nosotros tenemos, vamos a plantear unas campañas u otras. Incluso vamos a tener que utilizar unos gestores de newsletter u otros. ¿Por qué? Porque MailChimp, en el caso de esta herramienta, no solo luego nos sirve también para enviar emails, sino que también, por ejemplo, podemos hacer seguimientos de una campaña en redes sociales, podemos generar unas landing pages. Entonces, si queremos, por ejemplo, que nuestras campañas hagamos un seguimiento más profundo de los leads, es una herramienta muy potente. ¿Por qué usar el email marketing? Una de las cuestiones, sobre todo, también es de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día, la parte presencial está retrocediendo o está perdiendo, nos están quitando esas posibilidades. Entonces, no tenemos que decir, pues mira, me quitan esa posibilidad, me quedo encerrada en mi oficina, en mi casa y no salgo a buscar. No, hoy en día, gracias a la digitalización, tenemos muchas herramientas que simplemente, pues es lo que os digo, estando desde una oficina, incluso desde casa cuando estamos confinados, podemos estar siguiendo trabajando, conseguir incrementar, si no podemos en esos momentos, porque a lo mejor es una situación muy delicada, captar nuevos clientes, sí, fidelizar más a los que ya tenemos, hacerles llegar promociones especiales. Entonces, nosotros el contexto hoy en día y sobre todo lo que va a venir este año va a ser imprescindible. Con lo cual, hasta ahora ya estábamos diciendo que las estadísticas nos decían que el email marketing estaba convirtiendo hasta, por ejemplo, 3 veces más que las redes sociales o incluso según qué campañas presenciales hacíamos, pero hoy en día aún va a tomar mucha más relevancia. Y al principio sí que es cierto que pensábamos que esta situación igual era temporal, que eran unos meses, pero estamos viendo que se está prolongando tanto en el tiempo que lo que son las estrategias de las empresas ya están empezando a calar en las bases. Entonces, cuando incluso pase toda esta situación que estamos viviendo, mucha parte de la digitalización, incluso la forma de conectar, va a cambiar. Y esta, en concreto, toda la parte de email marketing y esta herramienta va a tener cada vez más peso. Otro punto también muy importante por el que usar email marketing es aprovechar e incrementar las ventas cruzadas o promover el upselling. Es decir, nosotros a lo mejor tenemos una cartera de productos que algunos se visualizan y otros no, entonces aprovechar a esos clientes e intentar venderles otros productos. O, por ejemplo, hay una serie de técnicas actualmente ya muy utilizadas por muchas empresas, que son, por ejemplo, cuando nos salen esos anuncios que como que nos van siguiendo, ¿no? Pues eso es lo que sería la técnica también de upselling, que realmente estamos dando al cliente el interés que realmente tiene. Entonces, a través de incluso nuestras cookies, recogen un montón de información de los usuarios. Entonces, podemos incluso personalizar tanto las campañas que incluso dentro de nuestra base de datos, incluso segmentando por edad, por zonas geográficas, ahora también está el componente de los intereses, ¿no? Entonces, este va a jugar un papel fundamental en todas estas estrategias.
Algo también muy importante es que se mantiene en la mente de los consumidores y además lo tienen ahí presente, ¿no? O sea, a lo mejor imaginaros que estamos pues, en un medio público, vamos en el tranvía y justo nos vamos a bajar, ¿no? En esa parada. A lo mejor nos ha llegado, hemos visto el título, pero ¿qué ha pasado? Que es que no hemos podido ni siquiera entrar. Si realmente a nosotros nos interesa, si esto no sucede, por ejemplo, con una pancarta o un spot publicitario que estamos viendo en una valla, lo vamos a ver esos segundos, pero si tenemos el email guardado en nuestro correo, ¿qué sucede? Que luego en el buscador es muy sencillo decir, oye, esta información me interesaba, la recupero en el momento que yo considero oportuno. Entonces, yo he habido muchos clientes que me dicen, es que no me abren casi los correos o solo me ven, claro. Y una de las cosas también importantes son los asuntos, porque a lo mejor va a ser tu clientes que no están abriendo todos tus correos continuamente, pero sí que la marca la tienen ahí presente, porque dicen, ostras, pues de vez en cuando en tu email te llega esta y cuando realmente estás interesado en ese producto, en información de esa empresa, es cuando entras, pero no te has olvidado de ella, sino se va generando un recordatorio, ¿vale? Entonces, es algo muy importante esa parte de recordar que nos da el email marketing. Otro de los puntos es la personalización. Yo os decía que incluso ahora mismo se están fomentando estrategias en los gestores de envío de newsletter de enviar según los intereses, ¿no? De personalizar hasta por etiquetas, por ejemplo, y decir, mira, dentro de mi base de datos, lo que decimos no es solo por edad o por grupos, sino realmente porque imaginaros que se lo envío a un grupo de personas que abrieron, por ejemplo, una campaña que imaginaros que yo vendo zapatos, y hice una promoción pues, de zapatos para niñas y a lo mejor de 100 personas que tenían más en mi base de datos, la abrieron 20 personas, incluso 5 compraron un producto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con esa información? ¿Cómo la puedo personalizar? Luego, a estas personas que han abierto esos emails que han demostrado un interés, incluso les puedo enviar después un cupón, por ejemplo, con 5 euros de descuento en compras pues, superiores a 50 euros en calzado infantil. Entonces, lo estoy personalizado ya solo a aquellas personas que han mostrado un interés real. Con lo cual, primero he visto que hay personas que tienen un interés y luego he hecho un posterior envío a personas que realmente estaban ya, que habían visto incluso mis productos, incluso a lo mejor algunos habían comprado y quería que aumentaran las ventas. Con lo cual, es trabajar al final también nuestros procesos de compra para que la conversión aumente. Otra de las cosas que nos dejan personalizar los emails es que tenemos plantillas, veremos que podemos poner una serie de etiquetas e incluso para que vayan con el nombre, ¿no? No es lo mismo cuando recibimos un email poniendo estimados clientes que si, por ejemplo, pues nombran estimada Juana, ¿no? Entonces, si tú te llamas así, te vas a sentir mucho más identificada. Entonces, eso es algo importantísimo. Muchas veces vemos los emails y pensamos que no se pueden personalizar. Y no, actualmente todas estas herramientas una gran personalización. Luego también es lo accesible que es el email marketing, incluso también desde nuestro correo electrónico. Imaginaros que estamos fuera de nuestra oficina, estamos incluso esperando en una reunión y decimos, tengo un ratito, pues me han hecho esperar 10 minutos. Pues esos 10 minutos que estás ahí de espera, dices, vale, pues me voy preparando en mi móvil. Por ejemplo, dices, pues no tengo instalado MailChimp, pero incluso simplemente si tengo conectado mi gestor de correo electrónico con MailChimp, se va a poder hacer el envío incluso solo con una dirección de correo que ya os enseñaré ahora en la herramienta dónde está, podemos enviárnoslo y automáticamente se guarda en el correo. Entonces, ¿qué pasa? Que en cualquier sitio o un ratito que nosotros tenemos para preparar ese email, no tenemos por qué decir, es que no tengo la herramienta. No, no perdemos la información, podemos aprovechar todo el tiempo posible que nosotros tenemos. Y luego, pues, la inmediatez, ¿no? Y que tenemos un feedback inmediato. O sea, tú estás viendo si a lo mejor lo has enviado hace media hora, qué personas en ese tiempo han abierto los emails, incluso el nombre. Entonces, hay empresas que lo que hacen, si hacen, por ejemplo, campañas un poquito más agresivas de venta, es acabar, por ejemplo, el proceso de compra con una llamada telefónica. Les dicen, vale, estamos ya en personas que están muy interesadas en mi producto,
han visto el email, entonces, por ejemplo, yo al día siguiente voy a llamar por teléfono a las personas que incluso han hecho clic y han entrado en mi web, han estado un tiempo, ¿vale? Entonces, nos permite incluso conectar con otros procesos en la compra, como puede ser una llamada comercial. Entonces, muchas veces, claro, el comercial, si no tienes información, le decimos, no, mira, te voy a pasar los datos, que es el de información a los que tienes que contactar. Vale. Importante, los tipos de emails. Veíamos también los objetivos que nosotros teníamos. Esto es importante que no lo perdáis en la cabeza. Objetivos, ¿vale? Es decir, estas campañas, ¿para qué nosotros las estamos definiendo? Ya hemos visto que tenemos muchos tipos de objetivos, con lo cual tiene que haber distintos tipos de emails para que se adecuen según lo que nosotros necesitamos. Habrá emails que nosotros iremos enviando con cierta regularidad. Estos suelen ser los emails informativos. Por ejemplo, dices, pues yo en la empresa tengo un boletín informativo que suelo enviar una vez al mes con información general. Pues información de proyectos que hemos avanzado en la empresa, si hemos abierto una nueva sucursal, si hemos lanzado pues, un nuevo servicio o estamos ofreciendo a lo mejor algo más exclusivo a nuestros clientes. Todo lo que todas las novedades que tengamos pues, en nuestra empresa las podemos comunicar pues, en ese boletín informativo, por ejemplo, mensual. Entonces, cuando hablo de mensual también es importante las periodicidades, ¿vale? Otros emails con cierta regularidad serían las newsletters promocionales. Estos dos grupos es muy importante que los diferenciemos. Es muy interesante que las empresas se metan dentro de su base de datos esos boletines informativos. A lo mejor dices, pues mira, yo es que una vez al mes incluso es mucho tiempo, pues aunque sea una vez al trimestre, como las revistas, ¿vale? Que hay revistas que son trimestrales, pues esto lo podemos plantear igual, es decir, pues yo cada 3 meses a mis usuarios, pero sí que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque estos boletines informativos generan vinculación con las empresas. Es donde nosotros podemos difundir nuestros valores, no simplemente contactamos con los usuarios para simplemente venderles, sino que les damos un feedback añadido. Los newsletters promocionales para nosotros son de las más importantes, obviamente, porque son aquellas que nos pueden ayudar a vender. Entonces, yo tengo muchos clientes que sobre todo se fijan en eso, decir, la newsletter promocional y tal. ¿Qué pasa? Que si nosotros a los clientes los abrumamos con muchas newsletters promocionales, por ejemplo, imaginaros que a nosotros nos está llegando a nuestro correo todos los días una newsletter intentándonos vender un producto de una empresa determinada. Nos daríamos de baja. Entonces, esto hay que ser consecuentes, ir viendo la periodicidad con la que recibe bien también nuestros clientes, y también las campañas, por ejemplo, si nosotros este mes estamos lanzando una promoción, pues enviamos una newsletter. Aquí lo que sí que es más interesante no es enviarlo a toda la base de datos, por ejemplo, un email de recordatorio o un email más específico de ese producto, sino lo que os comentaba antes, sino ver quién está interesado o, por ejemplo, aquel que no ha abierto los emails. Nosotros con algunos clientes lo que sí que hacíamos era programar envíos, por ejemplo, a los 3 días para aquellas personas que habíamos visto que no han abierto un correo. Entonces, podíamos enviar con una lista, ¿vale? Como nosotros por los segmentos se puede clasificar el MailChimp de muchas maneras, nos permite también enviar a aquellas personas que, por ejemplo, dices, pues yo dentro de mi base lo han abierto un 20%, que ya es un ratio muy bueno, ¿vale? Un 20%, estamos hablando de ratios considerables. Pero ¿qué sucede? Que hay un 80% que no lo han abierto. Con lo cual, ahí sí que es interesante que nosotros, pues ya os digo, por ejemplo, a los 3 o 4 días hagamos otro envío. ¿Por qué? Porque a lo mejor mucha gente pues, no les ha llegado a la carpeta de promociones. Iba con mucho, pues les estaban llegando muchos correos y no ha podido ver la información. Entonces, hay gente que no le puede interesar, pero otros puede ser que no hayan visto la información e interesa hacer un envío nuevo. Entonces, en esto sí que es muy importante, lo que os decía, diferenciar entre boletines informativos y newsletters promocionales. Entonces, otros emails importantes son los emails automatizados. Aquí, en los objetivos, a lo que venía al uso era, por ejemplo, si tenemos un formulario de registro, pues sería un email automatizado aquel que confirma, por ejemplo, el registro, una bienvenida que nosotros hemos podido plantear.
Otro email automatizado sería, por ejemplo, cuando termina un proceso de compra. Imaginaos que nosotros tenemos una e-commerce, entonces cuando el usuario finaliza la compra, lo mismo. Nosotros enviamos un gracias, una confirmación con todo el pedido, con todos los productos, con todos los datos de esa compra. Otro email automatizado es, por ejemplo, aquellas empresas que lo que hacen es organizar formaciones. Entonces, hay formularios que el usuario lo hace a través online y nosotros le devolvemos de forma automatizada. No estamos enviando manualmente a cada usuario un email confirmando que ha llegado, no, sino simplemente ahí se puede automatizar. ¿De acuerdo? Entonces, los tipos de emails ya veríais que están clasificados por una regularidad que nosotros establecemos una periodicidad y los emails automatizados que dependen de del comportamiento del usuario, cuando haga una acción, cuando se registre, cuando haga una compra, ¿vale? Consejos que son interesantes que tengáis en cuenta antes de empezar nada. Uno, importantísimo y fundamental es recopilar los correos electrónicos legalmente. ¿Por qué? Porque aparte de que hace ya un tiempo con la nueva normativa se pusieron muy estrictos. ¿Qué pasa? Que a través de las empresas, yo conozco hace años algunas empresas que compraban bases de datos y el resultado era prácticamente nulo. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros estamos haciendo campañas y están entrando continuamente en rebotados, pues por ejemplo, porque ese email ya ha dejado de funcionar y no es un email válido, o porque la gente no tiene ningún interés o nuestra tasa es, por ejemplo, un 1%, que es algo pues muy pequeñito. Entonces, en ese caso, esos indicadores también los utilizan los gestores de newsletter para ver la calidad de nuestros emails. Con lo cual, si nosotros hacemos malas prácticas, nos van a penalizar. Entonces, aparte de que la ley nos dice que hay que cumplirla, es que, si no, también técnicamente, ¿vale? Las funcionalidades con las que están planteadas estos gestores nos van a penalizar, con lo cual hay que cumplir los dos aspectos si nosotros queremos que nuestras campañas tengan éxito. Es mucho mejor empezar con 20 correos o con 10 que no comprar una base de datos de 10.000 o 100.000 y que no haya ningún interés, porque dentro de que haya 10, igual nos compra uno, pero si enviamos a 10.000 que no nos conocen ni saben nada, ni sabemos si esos emails son válidos y no, lo más seguro es que nadie te compre, ¿vale? Entonces, incluso esto hicimos pruebas hace bastantes años, cuando sí que estaba permitida esta compra de bases de datos, y es que yo ya les recomiendo a clientes, es que no merece la pena, porque es que veíamos que los resultados no daban los datos. Entonces, en ese sentido, muy importante. Otro punto, otro consejo que os quiero dar, es importante mejorar la capacidad de entrega. Acciones que nosotros podemos hacer para mejorar esta capacidad. Una de las cosas es ver si en nuestra base de datos hay duplicados, si hay email incorrecto. Entonces, yo sí que os aconsejo que de vez en cuando hagáis ya sé que es un poquito rollo el estar revisando nuestras bases de datos, pero sí que vayáis haciendo limpieza. Incluso vayáis archivando aquellos emails que se han quedado obsoletos, de gente, porque incluso aunque la gente se suscriba, o nos dé de baja y la quitemos de las listas, se pueden quedar en nuestra audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta gratuita de MailChimp, que tenemos 2.000 contactos y nuestra audiencia se está empezando a llenar, y a lo mejor solo 1.500 están interesados en nosotros porque hay 500 de esos emails que no son válidos o gente que se ha dado de baja pero se ha mantenido en nuestra base de datos, es importante archivar, ¿vale? Esto también, cuando entramos en la parte de audiencia, os voy a decir dónde está porque es algo muy importante, os lo volveré a recordar. Otro punto importante también, ver si hay algún email sospechoso o algo que nos dice, pues, porque alguna vez sí que se pueden dar ataques de spammer y empezar a recibir muchos registros de correos que dices, este correo no es real, ¿vale? Entonces, detectar estos filtros también es importante.
comprobar el número de rebotados al importar. Por ejemplo, si nosotros hacemos una importación, porque imaginaros que tenemos pues, un montón de correos electrónicos en nuestro Gmail y entonces queremos descargarnos el CSV e importarlo a MailChimp, ¿vale? Entonces, que sería la forma más rápida de hacer esa importación. Cuando nosotros cargamos ese listado, nos va a dar una información, si son emails válidos, si son... Vamos a hacer también un ejemplo, ¿vale?, de cómo importar una base de datos para que lo veáis vosotros. Porque ahora os digo esta teoría, pero hasta que no lo vemos de forma práctica, pues obviamente muchos no vais a terminar de aterrizar. Los que ya hayáis hecho pruebas, eso sí, pero los que os metáis de nuevas en esto, entraremos a verlo. También importante comprobar las fechas en las que captamos los emails. Pues hay muchas empresas que tienen igual 10 años la empresa y después es que desde que fundamos la empresa o 20 años tenemos de estos emails, muchas empresas ya han cerrado o trabajadores han cambiado de empresas, ¿vale? Entonces, importante también esto. Otra de las cosas que os comentaba ya antes era segmentar los contactos. Otro punto muy importante es crear un diseño también atractivo, profesional. En esto sí que hay que tener también en cuenta, porque cuando yo hablo de que sea un diseño bonito, profesional, en momentos determinados también un email al uso, ¿vale? Un email donde solo hay texto, sin imágenes, también nos puede llegar a resultar útil. ¿Por qué? Porque normalmente cuando los gestores de correo electrónico solo leen texto, es mucho más fácil que nos entre de forma correcta los emails, porque hay veces que las fotografías o según qué módulos pueden dar. Entonces, aquí sí que os aconsejo que de vez en cuando hagáis alguna prueba de este tipo y enviéis pues algún email planteado más como una carta, porque hay veces que a los usuarios, si lo enviamos de una forma más cercana, como si yo de forma personal os estuviera enviando un email dándoos las gracias por asistir al curso, no os voy a tener por qué crear una plantilla de newsletter. Desde mi correo electrónico se envía un email. Entonces, pero ¿qué pasa? Que desde mi correo electrónico no tengo las estadísticas. Si lo envío desde MailChimp, voy a tener todas las estadísticas de quién lo ha abierto, de quién no, ¿vale? Entonces, sí que hay otras herramientas que podemos integrar para hacer incluso seguimiento de los correos electrónicos, pero ya tendríamos que utilizar otras herramientas de terceros, ¿vale? Entonces, sí que os aconsejo que todas las campañas que hagáis, incluso aunque sean de este tipo de newsletter donde solo ponemos texto, las hagáis allí, porque también nos van a quedar un histórico de toda la información. Importante, personalizar los correos, que la gente no se sienta que están enviándolo a lo mejor a 2000 personas, sino que también es interesante personalizar, que aparezca el nombre, ¿de acuerdo? Y por último, hacer también seguimiento de las estadísticas. Este punto lo veo, vamos, imprescindible. Si nosotros hacemos una campaña y luego no vamos a las estadísticas, pues a lo mejor hemos perdido el 70% de la efectividad de la campaña. ¿Por qué? Porque con las estadísticas es con lo que aprendemos. Vemos si nuestra campaña ha funcionado, si no, quiénes son las personas que tienen más éxito, cuáles son los productos donde más han clicado, o si es un boletín informativo, qué temas interesan más. Entonces, eso es lo que me va a permitir que a futuro invierta el tiempo en aquello que realmente la gente tiene más interés, en los temas, en los grupos de interés, ¿de acuerdo? Entonces, vale, ya entraríamos, una vez que hemos hecho esta introducción, a cómo creamos nuestra primera campaña, que y era realmente el tema de nuestro taller. Entonces, ¿cómo creamos nuestra primera campaña? Lo primero será esa base de datos, ¿no? Que os decía, ¿de dónde recopilamos los correos electrónicos? Pues sobre todo cuando habéis ido a eventos, cuando tenéis, por ejemplo, gente que está a través de LinkedIn, esa gente con la que ya habéis tenido un feedback, sería interesante hacerles un primer envío y decirles, oye, mira, os voy, si os parece bien, a suscribir a nuestra... Sobre todo esto, hacerlo con grupos pequeños. Si conocéis de forma cercana a unas 20 personas, lo interesante es hacerlo así. Envías un correo electrónico para que la gente te dé la confirmación, porque obviamente si no te han dado la confirmación y tú sin esa aprobación, aparte que incumpliríamos una ley, la gente se puede molestar y dar de baja a gente pues que a lo mejor si le damos la opción de que nos confirme, sí que va a estar súper contenta y lo vamos a tener como un fan y va a seguir nuestra información.
Con lo cual, importante que la información, lo que os decía, que sea legal, pero sobre todo pidamos también la confirmación, que la gente diga, sí, pues quiero estar en tu base de datos para que me empiecen a llegar todos los datos. Si vamos a empezar a captar los datos de gente que entra en nuestra web, lo mismo importante que nuestra web tenga un formulario de contacto, incluso darles algo gratuito como a lo mejor puede ser pues, un tutorial o un pequeño vídeo que hemos grabado de 10 minutos hablando de nuestros servicios o ideas que les pueden ayudar a nuestros públicos, es decir, para que el usuario nos dé algo, como sería sus datos, que es algo que tiene un valor muy importante, nosotros también tenemos que darles algo a cambio para ir construyendo esa base de datos. Entonces, dependerá de las empresas, será una cosa u otra. Bien, preguntas que nos tenemos que hacer antes de lanzar nuestra primera campaña. Lo que os decía, importantísimo, ¿con qué empezamos? Con el objetivo. ¿Para qué vamos a hacer esta campaña? Para informar, simplemente para trabajar la marca, para vender un producto, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos eso en mente, empezaremos a diseñar la campaña de una manera o de otra. Incluso se la podremos enviar a unos usuarios o a otros. ¿Cuál es el público objetivo al que yo me voy a dirigir? ¿Qué estrategia vamos a seguir? Lo que os decía, si vamos a hacer, por ejemplo, una campaña de captación de emails, ¿qué estrategia luego vamos a trabajar con ella? ¿Qué vamos a hacer con ellos? O si, por ejemplo, nuestra newsletter va a ser promocional, luego, ¿cómo vamos a responder al usuario? En nuestra web tiene que haber siempre una coherencia con lo que nosotros informemos en los emails. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una promoción de un producto determinado y el usuario entra y nuestra web ve que no hay ninguna promoción, a lo mejor se puede confundir y dice, pues esta promoción ha pasado de fecha, con lo cual siempre tenemos que plantear estrategias coherentes con toda nuestra comunicación corporativa. Entonces esto hay que pensarlo antes de lanzar ningún tipo de campaña. Otro punto, cómo integrarlos también en nuestra estrategia de marca. Lo que os decía, según la frecuencia con la que nosotros nos comunicamos, tendremos que definir la periodicidad. Por ejemplo, si le planteamos semanalmente, mensualmente, entonces lo que nunca podemos hacer con nuestros usuarios es un cambio brusco. Si nosotros apenas realizamos comunicados con ellos, de repente empezar a enviarles todos los días información. Entonces, tenemos que ser sobre todo coherentes con la periodicidad de información que estamos dando. Y lo que os decía, esto iba hilado con esta siguiente pregunta, que era la periodicidad. ¿De acuerdo? Perdona, Aroa, había una pregunta en el chat hace ya un ratico. No sé si consideras ahora o esperamos un poco a las preguntas. Sí, en principio iba a acabar lo que era toda la parte de teoría, que ya queda poquita, pero voy a revisar el chat por si iba al uso justo, porque no... Bueno, si no, esperamos a que acabes esta parte y luego que ya las hagan, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, de lo que es la teoría ya ha quedado en un par de diapositivas, con lo cual os termino de explicar esto y pasamos, eso, si os queda alguna pregunta de toda esta parte de la teoría, y si no, ya empezamos con la herramienta. Entonces, una de las cosas que más os importa siempre cuando tenéis dudas es la frecuencia. Entonces, os estoy hablando un poco de todo esto porque ya os he puesto aquí un mensaje. Todo este PowerPoint lo subiré también a la Rexap para que luego si os olvida cualquier cosa, aunque está el vídeo, pero tengáis también todo el PowerPoint para que os lo podáis descargar. Entonces, tengáis todos los consejos, todas las ideas. Un indicador muy importante, ¿vale? Cuando hablamos de engagement, ¿qué es esto de esta palabra de que es engagement, ¿no? Entonces, el engagement realmente es cómo la gente tiene un feedback con nuestra marca, con nosotros, es decir, si vemos que responden positivamente, esto viene mucho a la palabra fan también, ¿vale? Estas palabras que hoy en día utilizamos mucho en las redes sociales, pues sería un poquito lo mismo. Es decir, el engagement es cómo la gente está vinculada con mi marca, no quiere decir que incluso sean clientes o no. Si, en este caso serían a lo mejor simplemente seguidores de mi marca que interactúan, comparten la información, porque es tanto importante los compradores
como también nuestros seguidores. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una persona que no nos ha comprado, pero nos está recomendando y gracias a ella conseguimos nuevos compradores. Con lo cual, el ver el feedback que tenemos con nuestros usuarios es fundamental y los indicadores que nos van a dar si realmente se está produciendo este engagement van a ser si vemos que los usuarios abren nuestros correos, si hacen clic en los enlaces, si no responden, si mueven también nuestros correos, así la archivan esa información, si están se está metiendo en no reservado y en no reservado lo meten como un spam, ¿vale? Entonces, esos serían nuestros indicadores también que podemos tener. Como también negativos serían si a lo mejor borran nuestros correos sin siquiera abrirlos, los marcan como phishing. Son las estrategias que se utilizan mucho en ciberdelincuencia para implantar, por ejemplo, lo hemos visto mucho con la web de los ayuntamientos, de Hacienda, donde a lo mejor nos envían un email corporativo, ¿vale? Y pensamos que es a lo mejor el organismo oficial y están intentando recabar nuestros datos, incluso bancarios, con lo cual eso sería un fraude. Si nuestros emails dan un aspecto de que puede llegar a ser un fraude, esto hay que detectarlo porque algo en nuestro diseño no estamos planteando bien, ¿de acuerdo? Entonces, de teoría, ya nos doy más el rollo de dos conceptos, ya vamos a entrar en la herramienta. Entonces, ahora sí, si tenéis más dudas, ahora reviso el chat, ¿vale? Entonces, sí, ahora vamos a hacer turno de preguntas de la parte estratégica de cualquier cosa que habéis tenido. Entonces, recupero la pregunta de Natalia que nos planteaba. En una newsletter periódica de tu marca personal, ¿puedes combinar información de actividades, promociones de producto, incluso algo más? ¿O mejor separarlas? Esto, a ver, depende sobre todo de el volumen que tú puedas soportar para enviar los correos. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando un cliente me viene y me dice, oye, ¿cuántos correos semanales vamos a plantear? Yo lo que miro primero es la capacidad que tiene la empresa para generar contenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor si somos un emprendedor y está una persona o es una empresa pequeñita y están 2 o 3, lo que suele suceder es que el tiempo es muy limitado. Entonces, ahí sí que es muy interesante que centremos las fuerzas en lo que podamos. Esto es como cuando hablábamos también de las redes sociales y se decía, ¿es mejor estar en todas las redes sociales? O no. A ver, lo que tenemos que ser sobre todo coherentes es con el tiempo que nosotros podemos dedicar a esta estrategia de comunicación. Si tenemos capacidad con nuestro proyecto, esto es muy relevante o vemos cada vez que tiene más peso, entonces sí ahí yo recomiendo cada vez invertir más tiempo. Cuando se empieza esto, yo recomiendo minimizar el tiempo y empezar poquito a poco. Si en tu caso, por ejemplo, Natalia, no has trabajado de forma continua con tus seguidores las newsletters, ahí sí que puede ser interesante que de momento hagas una única plantilla, ¿vale? Y ahí metas, por ejemplo, incluso lo metas por bloques. Entonces ahí sí que hables pues de información de actividades, de las promociones, informaciones relevantes que tú consideres oportuno, incluso si quieres organizar un concurso con esta base de datos. Entonces, ahí ya te digo, para empezar recomiendo que incluso digas, mira, pues voy a plantear una estrategia de un email mensual y lo voy a plantear por bloques. Incluso en cada bloque voy a poner un título para que el usuario sepa, identifique que mis boletines van por apartados. ¿Qué sucede? Que dices, mira, pues a mí me está funcionando mucho las newsletters y voy incluso a separar las promocionales o voy a empezar a lanzar campañas de fidelización. Más adelante, recabando toda la información de lo que a ti te aporta a tu empresa o a tu proyecto, el tiempo que tú puedes invertir, piensa si ampliar, cambiar estrategia. Pero yo lo que siempre os recomiendo es empezar por lo más sencillo, ¿vale? Porque luego, si lo hacemos bien y nos da nuestros frutos, siempre podemos ir invirtiendo más tiempo. Pero yo recomiendo que siempre en vuestros proyectos invirtáis el tiempo en aquello que os resulta que os da realmente frutos. Porque una empresa, al final, tiene que vivir. O sea, para vivir necesitamos ingresos. Entonces, si dedicamos mucho tiempo a una comunicación que no rentabilizamos,
pues obviamente nuestra empresa no va a ser sostenible. Con lo cual, es muy, muy importante que seamos coherentes con esto. Que aquí hicimos, por ejemplo, nuestra empresa, sobre todo aquellas empresas que son e-commerce, son fundamentales los boletines electrónicos y las newsletters. Si es algo que nos está ayudando a incrementar nuestras ventas y hacer crecer nuestro proyecto, ahí sí que yo os aconsejo que cada vez invirtáis más tiempo, ¿vale? Entramos ya a lo que es nuestra herramienta de MailChimp. El MailChimp, ¿de acuerdo? Es una herramienta gratuita en un plan determinado. Entonces, aquí os pongo lo primero que somos nosotros para saber elegir un gestor de correo de newsletter u otro. Es algo muy importante también que tenemos que tener claro. Si vamos a empezar por algo gratuito, ¿qué prestaciones también nos va a dar? Entonces, aquí sí que os aconsejo, yo no voy a entrar a explicar estas funcionalidades ni nada, porque si no estaríamos todo el rato explicando esto, sino simplemente, aquellos que os interese, apuntaros a esta página, ¿vale? Y ver todas las funcionalidades que os da la versión gratuita. Importante, sobre todo, que nos deja hasta 2000 contactos libres. Luego, funcionalidades de las firmas, ¿vale? Es que MailChimp es tan amplia que tiene muchísimas cosas. Entonces, ahí ya os aconsejo que le vayáis echando una ojeada según vuestras necesidades. Sí, a ver, me preguntan, ¿solo está en inglés? Sí. También es verdad que ahora os voy a decir cómo podemos hacerlo para visualizarlos todo en castellano. Entonces, vamos a ir a la herramienta. Esto, una vez que ya nos hemos logueado, ¿vale? Entonces, a las personas que luego os interese crearos una cuenta, simplemente es meter vuestro correo, vuestra contraseña y automáticamente ya se crea la cuenta gratuita. Entonces, no vamos a entrar en ese tiempo ya que estos talleres son muy cortitos, con lo cual vamos a ir a lo más interesante. Bien, para que nosotros lo podamos traducir en nuestros navegadores, yo que suelo trabajar con Chrome, si le hacéis clic al botón derecho, ¿vale? Os sale este desplegable. Entonces, aquí tenéis una opción que pone traducir al español, ¿vale? O si no, normalmente arriba en la parte superior os sale. Esto sí que os quiero avisar que tengáis cuidado con el traductor. ¿Por qué? Porque en algún momento os puede dar algún error al guardar algún texto. Porque claro, por defecto, MailChimp está en inglés. Entonces, está pensado para que todo lo trabajamos en inglés. Entonces, habitualmente no da ningún fallo. Donde os puede dar simplemente algún fallo, por ejemplo, en el asunto de alguna cabecera de un email. Entonces, si a lo mejor de repente decís, ostras, que no me deja guardarlo, que me está dando algún fallo, ponerlo en inglés porque seguramente simplemente es que lo estabais teniendo en una versión, lo habéis puesto en una versión traducida y la herramienta se os había bloqueado y no os permitía guardar lo que estuvierais trabajando. Entonces, no perderíais nada, simplemente ya veis que si luego lo queréis recuperar, la parte superior del navegador es ponerlo en inglés o en español. Ya veis que ni refresca la página ni nada, nos lo mantendría todo igualmente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de positiva MailChimp en relación con otros gestores de newsletter? Sobre todo, MailChimp hoy en día está orientado a lo que se llama Marketing Automation. ¿Qué es eso? Es decir, a seguir todo el proceso de compra de los usuarios. ¿Cómo nos deja hacerlo? Nos deja desde enviar correos electrónicos, las newsletters, nos deja también, por ejemplo, cuando desplegamos aquí en campañas desde email, ¿vale? Nos deja crear incluso páginas de destino. Cuando hablamos de páginas de destino, son como si fuera una página única de una web, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que toda la información la está recopilando desde esta herramienta. Es decir, luego en las estadísticas me va a recabar si, por ejemplo, yo he enviado, os voy a poner un ejemplo para que todos lo entendáis. Estoy haciendo una campaña donde estoy promocionando los cursos de formación y estoy, por ejemplo, promocionando este curso de formación de MailChimp. Entonces, ¿qué hago primero? Para empezar a darle difusión, hago un post y lo pongo en redes sociales. Pero no voy a las redes sociales y lo publico, sino que desde aquí veis que me da la opción de publicación social. MailChimp me deja publicar en redes sociales desde la propia herramienta.
Entonces, primero hago una publicación, pues por ejemplo en Facebook y en Twitter, a través de esta herramienta. Vale. Luego, ¿qué hago? A mis usuarios les envío también una newsletter promocional a mi base de datos. Otro paso que puedo hacer es que cuando el usuario ve la newsletter, puede hacer clic en algún apartado que le pueda interesar e ir a la landing page que yo he creado para esta campaña. Entonces, ¿qué he hecho desde MailChimp? He hecho la publicación en las redes sociales, he hecho la newsletter y he hecho la landing page. ¿Qué pasa? Que esa información, esas tres cosas, las tiene la herramienta de MailChimp. Entonces, nos va a poder dar toda la información. Muchos, sobre todo, me hacen la pregunta de, sí, pero es que Google Analytics también puede dar mucha información. Sí, pero Google Analytics nos da el nombre y el correo electrónico de esa persona en concreto. No, el nombre y todo el seguimiento de ese perfil lo vamos a tener solo desde MailChimp porque tenemos nuestra base de datos. O sea, lo más importante es vincular las estadísticas, sobre todo, a donde están nuestros datos. Sí que hay una opción de vincularlo a Google Analytics, pero yo recomiendo, y es a donde se está atendiendo. Por ejemplo, incluso las grandes empresas ya están invirtiendo muchísimo dinero en CRMs de este estilo, pero claro, mucho más avanzados. MailChimp es como un poquito el hermano pequeño pues de Salesforce, de alguna herramienta que sí que usan grandes empresas, pero ¿qué pasa? Que por los costes, también los pequeños pueden acceder a este tipo de estrategias que es donde está creciendo. Con lo cual, en este taller no entramos en esto, pero sí que me parece importantísimo que conozcáis esto porque es fundamental para que también podáis decidir si utilizar esta herramienta u otra. Ver todas las posibilidades que luego a futuro nos va a aportar MailChimp. ¿De acuerdo? Sí, me preguntaba Maribel, ¿se puede hacer con la cuenta gratuita? En concreto, ¿qué me preguntabas con la cuenta gratuita? Porque claro, como tiene tantas funcionalidades, en concreto, ¿a ti qué te interesaba? Sí, me preguntaba Julián, el viaje sí, es crear el embudo de ventas, sí. En eso, hoy no vamos a entrar porque lo que digo, eso está vinculado a Marketing Automation y es un taller solo para eso y aún serían horas de formación. Sí, el seguimiento, lo que son las estadísticas, lo que nos están muchas veces limitando. Sí, la landing page también nos deja en versión gratuita. Lo que luego dentro de cada una nos empiezan a limitar cosas, ¿vale? Entonces, según, claro, lo que os digo, yo ahora mismo no puedo explicaros todas las funcionalidades que tiene la versión gratuita, por eso os decía, he empezado el taller. Os digo esta página, ¿vale? Donde podéis buscar todas las funcionalidades de la versión gratuita. Porque para cada uno de vosotros que estéis viendo ahora el taller os puede interesar unas cosas u otras, ¿de acuerdo? Entonces, en concreto, como me has preguntado, tanto la landing page como estadísticas se podrían con cuenta gratuita, donde tendríamos limitaciones es en funcionalidades que tienen de forma interior. Vale, entonces, dos puntos que vamos a ver. Entonces, ahora mismo, hasta la primera parte, esta primera horita, lo que quería era que tuvierais un contexto general de lo que es la herramienta, tanto antes de ponernos en marcha para que nos puede ser útil, como si tenemos que decidir un gestor, por qué utilizar este y no otro. Vale. Visto toda la teoría más importante que necesitaríais antes de empezar una campaña, los dos puntos donde nos vamos a centrar esta segunda parte va a ser en la parte de audiencia y en la parte de campañas. Entonces, la parte de audiencia, lo que os decíamos, es importantísima empezar teniendo un listado de correos donde nosotros podamos ir enviando nuestra información. Y luego, importantísimo, qué campaña planteamos. Entonces, dentro de audiencia, lo que vamos a empezar a ver va a ser el panel de audiencia. Vale, entonces iríamos aquí a ver contactos.
Entonces, yo en este caso es una cuenta que tengo simplemente para pruebas, entonces para no dar ninguna información de ningún cliente, de ningún dato, solo aparece mi correo electrónico. Aquí debajo es donde ya os aparecería todo el listado que vosotros tenéis de pues, todos los clientes, todos los leads, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo qué funcionalidades nos permite este panel de audiencia. Entonces, la audiencia es a todas aquellas personas que que pertenecen a mis contactos de MailChimp, ¿de acuerdo? Incluso, esto sí que es muy importante y lo quiero especificar, es que en audiencia pueden estar también aquellas personas que se han dado de baja en mis newsletters, pero están dadas de baja, entonces no les va a llegar la información, pero sin embargo en el listado va a aparecer. Esto porque es importante. Cuando yo os decía, la cuenta gratuita tiene hasta 2.000 contactos. Entonces, aquí os irá poniendo, ¿no? Según vais teniendo más contactos, irá subiendo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, yo os decía, puedo tener 1.500 contactos realmente de gente interesada, que va viendo pues, de vez en cuando mi newsletter, y otros 500 que a lo largo del tiempo se han dado de baja. Entonces, ¿qué sucede? Que yo a lo mejor me interesa archivarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora cuando en la pestaña que vemos gestionar contactos, una de las opciones que nos encontraremos será archivar. Si archivamos todos los contactos o si los seleccionamos nos dejará ir archivando los que nosotros queremos en concreto. Entonces, esto sobre todo sí que os lo recomiendo que lo tengáis claro desde el principio, porque es algo habitual que me ha pasado con algunos clientes, que les va a llegar a lo mejor, ya no solo con la cuenta gratuita, sino que yo trabajo con clientes que sí que tienen cuentas de pago, pero claro, según van subiendo, a lo mejor son clientes que están cerca de los 5.000 y a partir de los 5.000 ya saltarías a otro plan más caro. Entonces, a lo mejor resulta que hay 1.000 que se habían ido dando de baja y si tú no los archivas, la MailChimp automáticamente te va a decir, oye, que es que has pasado de los 5.000 o has pasado de los 2.000, te voy a empezar a cobrar, o si no, no vas a poder utilizar mi herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, importante, sobre todo, diferenciar que audiencia son todos, incluyen aquellos que se han podido dar de baja en una newsletter y aquellos que se han dado de baja, por eso os decía que de vez en cuando es interesante hacer limpieza de las bases de datos para llevarlos archivados, ¿vale? Entonces, en la opción de archivados es donde sí que realmente a mí ya no me los contabilizaría como audiencia y es más, no me los borra, ¿vale? Hay un apartado que el MailChimp, los archivados siguen estando en nuestra herramienta, no te los borra porque hay empresas que sí que me dicen, oye, que yo si hace falta pago, que no quiero que nos han suscrito. ¿Por qué? Porque hay veces que hacen estadísticas, aunque no utilicen esos datos para enviarles campañas, sí que les interesa para hacer campañas, hacer estadísticas o consultar una información en un determinado momento. Entonces, los archivados, sobre todo, no se borran de la herramienta de MailChimp, pero sí se borran de la audiencia. Entonces, a mí MailChimp no me va a cobrar si me paso de los 2.000 o de los 5.000, adicional por eso, pero los voy a seguir teniendo. Entonces, vamos a ir punto por punto explicando cómo vamos a ir gestionando los contactos. Si en alguno de estos apartados os surgen dudas, pues me vais parando y lo vamos viendo. Entonces, la visión general simplemente es el panel que nosotros estamos viendo. Entonces, empezaríamos con con gestionar contactos. Bien, en gestionar contactos, lo primero es, veríamos los contactos, ¿vale? Entonces, lo que nos va a hacer es ver la misma visión, porque ya estábamos en la visualización del gestor de la audiencia. Vale. Ay, perdonad, que se me ha ido. Vale, vuelvo, ¿eh? Estamos en la pestaña de gestionar contactos. Vale, aquí veis ya lo siguiente que me aparece es si nosotros tenemos archivado. Entonces, si habíamos archivado los contactos, tendríamos que entrar aquí. Entonces, entraríamos aquí y nos saldría el listado de todos los emails que yo he archivado. Vale.
Otro de los puntos es aquellas direcciones que se han borrado de mi lista. Entonces, aquí otra de las cosas que me van a dejar hacer, ¿vale? Os lo pongo en castellano, os lo traduzco, ¿vale? Para que nadie se pierda. Entonces, aquí lo que me deja es dar de baja a varias personas a la vez. Entonces, aquí te dice solo una por línea. Entonces, aquí queríamos copiar un listado de correos electrónicos de aquellas personas que queremos dar de baja. Imaginaros que tenemos de golpe, esto pasa muchas veces en las empresas, que nos llega manualmente la baja y esperamos un poquito a que nos lleguen, pues a lo mejor dices, pues me han llegado en esta semana 10 bajas, ¿vale? Pues voy a copiar los correos electrónicos y para no ir uno por uno, puedo simplemente poner aquí el listado y dar de baja a todas las personas que tengo que hacer este proceso. Importante también, los grupos. Esto es lo que quiero que también entendáis, esos tres apartados, grupos, segmentos y etiquetas, os voy a explicar la diferencia. Entonces, porque en esto sí que es bastante confuso, que muchas veces cuando empezamos a plantear la base de datos no tenemos claro si organizar nuestros contactos por grupos y por segmentos y por etiquetas. Una de las cuestiones más importantes es también saber la estructura de nuestras bases de datos. Cuando hablamos de estructura, es la que estructura cada uno de los gestores de newsletter. Es decir, muchas veces, si habéis visto listados en Excel, ¿vale? Sería, para que lo visualicéis, abriríamos un Excel y veríamos columna nombre, columna de apellido, columna de dirección, columna de correo electrónico, ¿vale? Entonces, las bases de datos se componen por columnas y tienen una estructura determinada. ¿Qué sucede? Que a lo mejor imaginaros que hasta ahora estábamos utilizando pues, otro gestor de newsletter. Esto, por ejemplo, nos pasó con un cliente que llevaba tiempo usando MailRelay, pero quería ampliar por la parte de Marketing Automation, que en el otro no tenía. Entonces dijo, mira, yo quiero empezar a trabajar con MailChimp, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proceso de exportación y realmente plantearnos esto, ¿no? Entonces, claro, había unos grupos definidos, pero muchas veces los grupos son bastante estáticos según los gestores de newsletter. Entonces, si queremos exportar la información, esto nos lo da bastante cerrado. Yo la parte de los grupos, sobre todo, si no tenéis claro si luego vais a cambiar de un gestor, si a lo mejor incluso vais a cambiar la estructura de vuestra base de datos, es normal, como es la más estática, es la que menos os recomiendo utilizar, a no ser que lo tengáis muy claro, ¿de acuerdo? Las dos que son más flexibles son segmentos y etiquetas. A mí la que más me gusta es la etiquetas, ¿vale? Porque etiquetas, sí, que no te pone ningún problema, las puedes ir exportando de unos gestores a otros. Por ejemplo, cuando hicimos el cambio que os contó con el cliente de exportar todos los datos de MailRelay e importarlos a MailChimp, nos pasaba eso, que queríamos mantener la clasificación de los grupos, pero como las estructuras no eran compatibles de los dos gestores de newsletter, no nos permitía, nos perdía la información. Entonces tuvimos que generar esos grupos en etiquetas y ahí sí, ahí no nos dio ningún problema. Entonces, la forma más flexible de trabajar la información, incluso luego de borrar, de generar nuevos grupos, son las etiquetas. Incluso las etiquetas luego nos pueden llegar a servir. Sí que en la parte de segmentos, ahí lo que sí que os recomiendo, si por ejemplo vuestra empresa la tenéis organizada por líneas de negocio, imaginaros que dices, pues yo, una empresa de marketing, tengo una línea de negocios que se dedica al social media. Otra línea de negocio que se dedica a diseñar páginas web. Otra línea de negocio que se dedica a la asesoría, ¿vale? Entonces, los perfiles de clientes pueden ser diferentes. Entonces, yo ahí sí que lo tengo segmentado por las líneas de negocios. Cuando planteamos los segmentos sí que es bastante interesante, y os digo, si vuestro proyecto está dividido por líneas de negocio o por grupos muy marcados y concretados, sí que es muy útil segmentar.
Las etiquetas, ¿para qué, por ejemplo, también las podemos utilizar? Imaginaros que hemos hecho una campaña, hemos lanzado una newsletter y queremos etiquetar a aquellas personas, imaginaros que será una campaña del Black Friday, ¿vale? Y queremos tener guardada con una etiqueta a aquellas personas que nos compraron o que clicaron, tuvieron interés en esa campaña de Black Friday. Entonces, yo luego, una vez que me voy a las estadísticas, puedo ver todas las personas que han accedido, incluso los clics que ha habido, me saldría una lista, ¿vale? Entonces, los puedo decir, vale, toda esta lista voy a crear una etiqueta que va a ser, por ejemplo, ofertas de Black Friday. Entonces, yo ya sé que a lo mejor son clientes que solo compran cuando hay promociones más agresivas. Sin embargo, tengo otro grupo de clientes que no, que son más continuados. Entonces, y dices, vale, yo obviamente tengo, es un poco identificar mis perfiles de clientes, ¿no? Aquellos usuarios pues que son fieles y que me van comprando continuamente, y aquellos que me lo hacen puntualmente, pero que también hacen que mi cuenta de beneficios aumente. Entonces, tengo que saber cómo son mis clientes, cómo se comportan, y las etiquetas para los intereses, para ver el comportamiento que han tenido con otras campañas, incluso poner una etiqueta de aquellas que hace mucho que no han abierto, ¿vale? Entonces, todo lo que vosotros queráis ir estudiando, analizando, hacer campañas con grupos concretos, ahí sí que os recomiendo que vayáis generando las etiquetas. Entonces, vamos a entrar primero en grupos. Lo que es la creación es muy sencillo. Lo que es más difícil es entender la estrategia, ¿de acuerdo? Porque luego ya veis que vosotros cuando os vayáis metiendo en las pestañas, es todo muy intuitivo. MailChimp lo bueno que tiene es que es todo muy fácil de entender. Lo que es más complicado es realmente esa experiencia, ¿no? De entender por qué hacer las cosas de una manera así, de otras no. Entonces, incluso ya veis que MailChimp nos da muchísima información. Aquí, si luego alguien dice, pues es que no me acuerdo de qué era esto de los grupos, tenéis información de cómo funcionan los grupos, si queréis vincular los formularios de registro, la segmentación. Entonces, para todos los que queráis ampliar en esto, y os aconsejo que luego dediquéis un tiempo a mirar este apartado. Sí, a ver, Natalia me preguntaba si los segmentos es una opción flexible como las etiquetas. Sí que en cuanto normalmente a poder editar, cambiar, nos permite más cambios los segmentos, pero yo os recomiendo que cuando estructuréis las bases de datos, aquellas cosas que son más fijas, como lo que os decía, por ejemplo, las líneas de negocio, es decir, aquellas personas que se suscribieron pues a mi correo, a mi cuenta de newsletter, porque están interesados en unos proyectos y no en otros, ahí sí que definirlos muy bien. Las etiquetas, sobre todo, son muy interesantes para lo que os decía, para los comportamientos, para ir estudiando aquellos que, por ejemplo, han abierto unas campañas determinadas, para aquellos que, por ejemplo, dices, pues es que esta gente está siempre, he detectado que, pues lo que os decía, que con promociones agresivas funcionan, pero con el resto de cosas no, ¿vale? O aquella gente que realmente lo que necesita es mucha información para realmente decidir en el proceso de compra. Sí, Julián, las etiquetas lo bueno que tienen es que aquí, por ejemplo, si vas a visión general, luego te permite los filtrados, ¿vale? Entonces, aquí simplemente ya ves que les dan mucha importancia también. Lo primero que aparecen, antes y que incluso los segmentos, la etiqueta, ¿vale? Entonces, la etiqueta cada día está cobrando más relevancia por eso, porque ¿qué pasa? Que la gente cambia, que cambiamos constantemente, que tenemos que estar modificando, que los intereses y los comportamientos incluso priman por encima de los grupos que he hecho en los proyectos. Entonces, cada vez las campañas no están tan cerradas por mis grupos de negocio, sino por cómo estudio ese cliente. Entonces, las etiquetas lo que más nos permiten sería el estudio, el conocer los intereses, cómo se comportan esas personas, ¿de acuerdo? Ir clasificándolas por esas características.
Cada empresa va a crear las suyas, ¿de acuerdo? Yo os he puesto un ejemplo, por ejemplo, con gente que puede estar interesada en este tipo de promociones agresivas, pero todo lo que se os ocurra, porque para definir las etiquetas hay que conocer muy bien el negocio, ¿vale? Entonces, una vez que hemos conocido el negocio, vemos cómo estáis funcionando, entonces sí que os puedo recomendar, pues este tipo de etiquetas pueden funcionar mejor, ¿no? Sí, las etiquetas, en el apartado de etiquetas se pueden ir modificando, cambiando el nombre, en eso te dan mucha facilidad, ¿de acuerdo? Ahora primero voy a entrar en segmentos. Vale, entonces aquí tendríamos el apartado segmentos. Yo en esta cuenta no tengo ningún segmento creado, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde el apartado donde los teníamos que crear. Voy a entrar en la de las etiquetas. ¿Vale? Entonces, aquí sí que vamos, por ejemplo, a hacer una prueba de cómo nosotros podemos crear una etiqueta. ¿Vale? Entonces, ya veis que además nos va a salir todo un listado de etiquetas. Aquí hay una etiqueta que aparece, por ejemplo, por año, incluso lo podemos clasificar por fechas, de decir, pues yo quiero hacer una etiqueta de todas las personas que se suscribieron en un año determinado, porque quiero lanzar una promoción exclusiva para esta gente, ¿vale? La etiqueta cliente, por ejemplo, la etiqueta personal. Entonces, aquí tenemos la opción de crear etiquetas, le daríamos aquí y ya veis, es tan sencillo como crear el nombre de una etiqueta. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner una promoción. Promoción, por ejemplo, otoño. ¿Vale? Y la creamos. Entonces, automáticamente ya nos va a salir en nuestra lista de etiquetas, aquí, promoción de otoño. Si luego nosotros queremos, aquí ordenarlos, ¿vale? Aquí nos deja ordenarlos tanto por nombre como por fecha de creación. Aquí nos deja visualizar la etiqueta que nosotros hemos creado. Entonces, ¿qué nos saldrían? Si nosotros hemos ido añadiendo a distintos contactos, aquí es donde nos saldrían todos los contactos asociados con la promoción de otoño. Vale. ¿Qué más nos deja también hacer? ¿Vale? Nos deja, por ejemplo, desde esta misma etiqueta, decimos, pues quiero programar unas campañas regulares para... Entonces, es algo muy rápido que puedo plantear. Una campaña en redes sociales, una campaña de texto, la puedo renombrar, la puedo borrar, ¿vale? Entonces ya veis que es muy sencillo, cambiamos, ¿vale? Y automáticamente se cambia. Entonces, si a lo mejor tenía 20 personas que les había asignado esta etiqueta, pues el nombre ya no será solo promoción de otoño, ya será promoción otoño 2020. Pues, veis que las etiquetas es muy fácil de ir cambiando, de estructurar, ¿de acuerdo? Entonces, vale. Esto sería en cuanto a cómo vamos a organizar nosotros nuestras bases de datos. Otra de las cosas también es que aquí ya veis que tenemos un histórico de importaciones. A lo mejor si hemos hecho alguna importación, exportación, pues lo mismo, tenemos distintos históricos para poder consultarlo o rescatar uno que nos interese en un momento determinado. Imaginaros que habéis subido una versión que no os interesaba y habéis borrado algún correo que era importante. Pues desde aquí tenéis un histórico de las importaciones. ¿Vale? Aquí en el caso de que nosotros, por ejemplo, queramos exportar una audiencia, es decir, todo nuestro listado, imaginaros que dices, pues es que ahora, en lugar de utilizar MailChimp, quiero utilizar otra herramienta, ¿de acuerdo? Pues nos permitiría también exportar nuestra audiencia y nos crearía un archivo para importarlo en el gestor que nosotros estuviéramos utilizando. Vale.
Aquí podemos hacer tanto exportar como una audiencia entera, como por contactos individuales. Nos permitiría las dos cosas, hacerlo en un bloque de nuestra base entera. Normalmente, si lo que vamos a hacer es un cambio de un gestor a otro, vamos a exportar la audiencia completa, pero a lo mejor necesitamos determinados correos para enviarles manualmente algún email, o pues podemos también exportar correos concretos, ¿vale? O, por ejemplo, si aquí nos quisiéramos archivar todos los contactos de golpe, nos daría la opción, ¿vale? Otra opción que también nos permite aquí hay una herramienta, ¿vale?, de audiencia, ¿vale?, que aquí nos deja, por ejemplo, trabajar con nuestras direcciones. Entonces, imaginaos, vale, aquí mismo, pues lo que os digo, solo he podido meter una ahora mismo, pero aquí podría haber más. Entonces les puedo asignar, quitar etiquetas. Veis que había creado aquí una, ¿vale? Entonces, aquí ya directamente me saldría la etiqueta que yo quería de promoción otoño y le digo, sí, quiero que, entonces, ¿dónde aparece aquí? En etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces, este correo electrónico ya lo tengo. ¿Qué pasa? Que si hay varios, pues iría seleccionando todos aquellos que me interesan y una vez que los tengo todos los que me interesan seleccionados, diría la etiqueta. Si me interesan varias etiquetas, porque las etiquetas normalmente solemos con un email a lo mejor tener hasta 3, 4, ¿vale? Esto es según vosotros os organicéis, tendréis más, menos. Esto no nos va a poner límite, entonces aquí ya veis que aparecen las dos. Aparecerían las dos etiquetas que nos hemos puesto de este año y asociado a una promoción determinada. Vale. Luego, si en un momento determinado queremos borrar permanentemente, pues también nos da la opción. MailChimp con esto sí que suele tener bastante seguridad. Entonces, antes de borrar algo permanentemente, nos da como un código para que lo volvamos a meter, porque si no alguno diga, ostras, es que igual aprieto el botón y se me borra por completo, ¿vale? Entonces, en esto sí que tienen como una opción de seguridad para lo que os digo, si hay que borrar algo permanentemente, normalmente nos da una segunda confirmación para asegurarse de que estamos seguros de ello. Vale, si volviéramos a etiquetas, como ya dentro de, ya habéis visto, tanto de 2020 como otoño, hemos asignado un lead, entraríamos aquí y veis, ahora sí, antes aparecía vacío porque yo no había asignado ninguno. Como yo ya tengo uno, pues ahora mismo ya habéis visto el ejemplo de que, entonces, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Ya veis la flexibilidad que tiene etiquetas, tanto de modificar nombre, borrar, ¿vale? Luego, si por ejemplo quiero trabajar en la ficha del contacto de la persona, entonces, una de las cosas que nos da también MailChimp es que incluso si ese correo electrónico tiene asociado alguna imagen, alguna fotografía, nos la va a cargar también. Entonces va a poner el nombre y nos va a decir qué acciones nos da. Si desescribimos, o incluso por defecto MailChimp ya tiene, por ejemplo, una lista que es como pues, clientes VIPs que podemos meterlo. Esto podríamos crear nosotros, lo que os digo, una etiqueta o un segmento, lo que más recomendaría es una etiqueta, o por ejemplo, si tenemos que remover el contacto. Sí, lo que os digo, recordaros que esto quiero hacer hincapié porque es muy importante. Si lo desescribimos de listado, recordad, se mantendría en audiencia y eso me estaría contabilizando para pasar a otro plan superior. Si luego yo quiero archivarlo, tengo que ir al panel general, ¿de acuerdo? Desde aquí ya veis que no me da la opción de archivar. Porque archivar como ya lo considera como una fase ya de decir archivo, ¿vale? Esto no nos lo permite desde este punto de las acciones de la ficha del lead que tengamos. Tendríamos que ir desde el gestor. Desde el gestor veíamos que aquí
era donde nos dejaba archivar los contactos, ¿vale? La funcionalidad de archivo la tenemos desde aquí, pero no en el interior de la ficha de un usuario. Entonces, que es muy, muy importante también en las bases de datos de estos gestores de correos electrónicos. Esto que aparece aquí, las estrellitas. Tienen un algoritmo donde van clasificando según las acciones que van haciendo los usuarios que nosotros tenemos registrados. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Que normalmente esto solo estaba vinculado a los envíos de newsletter. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si un usuario había abierto gran parte de las newsletters que nosotros habíamos enviado, tenía más estrellas. El que a lo mejor pues había abierto de todas 2 o 3, pues solo tenía 1 o 2 estrellas, tenía muy poquitas. Entonces, yo en la lista, yo las puedo ordenar, igual que lo puedo ordenar por nombre, lo puedo ordenar por las etiquetas, también me permite ordenar por las estrellas. Entonces, yo puedo ver realmente quién tiene mayor valor de mi base de datos, incluso hacer campañas específicas para aquellos usuarios, por ejemplo, que tienen 5 estrellas. Incluso crear una etiqueta con los usuarios de 5 estrellas para poder enviar una campaña determinada. Entonces, es muy importante. ¿Qué pasó porque cuando surgió MailChimp no estaba vinculada a Marketing Automation, era una herramienta de newsletter muy sencillita. Entonces, empezaron a integrar toda esa estrategia y lo que os decía, ¿qué pasa? Que desde MailChimp puedo hacer, por ejemplo, un post en Facebook, en Twitter de una campaña, puedo crear una landing page de esa campaña. Entonces, todas esas acciones también se van a incluir en su algoritmo que puntúan estas estrellas. Con lo cual, vamos a tener una información muy valiosa de realmente la gente que me compra o está muy, muy interesada y hacer unas campañas exclusivas para estos seguidores. Esto es una de las estrategias más importantes que tenéis que tener en cuenta. ¿De esto os queda alguna duda de cómo plantearle estas bases de datos, de lo de las estrellas? Sí, a ver, vale, estaba retomando las preguntas. Sí, vale, me preguntáis lo de los contactos de importación, eso ahora lo vamos a ver. Julia, me preguntas también, ¿las etiquetas funcionarían? Vale, eso sí que te he respondido ya. Sí, bueno, y lo de Natalia también hemos visto que estaba. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, yo voy siguiendo, ¿vale? Por no ir parando todo el rato cada vez que hay una pregunta, prefiero ir haciendo estos parones para poder ir resolviendo las dudas. Vale, perfecto. Entonces, seguimos. Vale, entonces estábamos en la ficha de contacto. Entonces, aquí incluso nos permite crear una descripción, que es muy importante, ¿veis? Nos da toda la actividad que ha hecho la persona. Si ha abierto una newsletter, si ha clicado, incluso podremos saber dónde ha clicado, ¿vale? Toda la interacción. Si incluso ha interactuado con un post que yo he hecho desde MailChimp en Facebook, también va a aparecer. Si ha interactuado con mi landing page que yo he creado desde MailChimp, también va a aparecer. Entonces, todas las acciones que yo haga desde esta herramienta, en el histórico del usuario, a mí me van a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, es algo muy importante porque en un momento determinado nos puede interesar, oye, este cliente abrió esta newsletter, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para lo que decíamos de la personalización, de enviar campañas a gente que realmente tiene un interés muy grande, esto es fundamental. Entonces, más información que nos da, ¿veis? Aquí aparecen las etiquetas, las estadísticas, el ratio de apertura que ha tenido este contacto y el porcentaje de los clics que ha hecho en las newsletters, el perfil de la información, incluso yo si quiero luego editar el nombre, si quiero editar el correo, desde la ficha del usuario me va a permitir editar todo esto.
Y luego otros datos, ¿vale? Pues la ciudad que es, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería lo que es para cada usuario que yo tengo en mi base de datos, MailChimp crea una ficha automáticamente, ¿vale? Yo meto el correo electrónico y esta ficha se crea, lo crea la herramienta. Entonces, volvemos a audiencia. Para que sepáis, para que nadie se pierda, siempre partimos desde la herramienta de panel general. Entonces, ya veis, si quiero entrar en la ficha de un usuario, tengo que clicar sobre su email, ¿vale? Sobre él, siempre sobre esta línea. Entonces, yo clico y al clicar me lleva a la ficha, ¿vale? Que esto es algo muy importante porque, claro, yo para entrar usuario por usuario no lo tengo en el menú superior, solo lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería cómo gestionar mis contactos. De audiencia, lo último que vamos a ver es el tema de las importaciones y ya pasaremos a la parte de campañas. Entonces, de acuerdo, en añadir suscriptores me deja dos opciones. Me deja añadir suscriptores de forma manual o importar contactos. De forma manual es muy sencillo, ¿vale? Simplemente pues me sale un formulario, ¿vale? Metería aquí el nombre, el apellido, si lo quiero clasificar con alguna de las etiquetas que yo tengo, incluso si en esos momentos que estoy creando la ficha de este usuario dices, ostras, pues es que resulta que es una etiqueta que no tenía creada, la puedes crear también aquí, ¿vale? Y automáticamente donde hemos visto las otras etiquetas va a aparecer. Vale. Importante, lo que quieres saber es si nosotros estamos metiendo, porque lo normal no es meter un contacto manualmente, es que la gente se suscriba o ya tengo esa base de datos porque me ha dado la aprobación. Si es manualmente, pues porque es alguna persona con la que tengo contacto o es un cliente muy cercano que yo lo he tenido que meter a mano, tengo que saber si realmente esa persona me da permiso, porque claro, lo que decíamos, si queremos cumplir la protección de datos, esto es imprescindible. Otra opción que aquí también nos da es si, os lo pongo en traducción por si alguien no lo quiere ver en castellano, entonces, si esta persona está en mi audiencia, le puedo actualizar, es decir, si yo a lo mejor había hecho ya, tenía un listado de todos mis contactos y quería hacer algún cambio, suscribir, pues si meto esos datos, si yo le doy a esta opción, entonces me va a hacer cambios. Imaginaros que yo, mi email, el de Aroa, yo ya lo tengo guardado. Imaginaros que meto, en vez de Aroa Soria, pues pongo mi segundo apellido, Aroa Clemente, porque dices, pues el Soria no quería que aparezca, me lo he quitado, me lo he cambiado y ahora mi primer apellido es Clemente. Vale, pues como la ID que ya tiene MailChimp es mi email, yo simplemente volvería a meter, pues diría correo electrónico, Aroa Soria, email Aroa, apellido Clemente. Entonces, le diría, sí, hazme los cambios. La única diferencia en ese formulario sería el apellido. En el otro caso era Soria y ahora sería Clemente. Pero como yo le he dicho que sí, me borraría lo anterior y me haría los cambios, ¿de acuerdo? Si decimos, mira, que no queremos, que cuando hago la actualización no quiero que me machaque los datos anteriores, pues la quitamos, ¿de acuerdo? Esto depende cuando vosotros hagáis la actualización y los datos, si queréis que se borre esa información anterior o la queréis mantener. Vale. Y luego sería la parte de importar contactos, que es lo que me preguntabais antes. En esto, ¿cómo os dejo? Os voy a hacer un ejemplo de un archivo de prueba que tiene MailChimp. Entonces, nos permite cargar desde aquellos formatos que son CSV o TXT, ¿de acuerdo? Otra opción que también nos permite es copiar y pegar. Esta es muy sencillita, ¿vale? Esto es un ejemplo que nos da MailChimp. Entonces, aquí te dice, te lo pone ya de ejemplo. Mira, me tienes que copiar, imaginaros que tenéis un Excel, ¿vale? Entonces, en este Excel tenemos la columna, la dirección del email, el nombre, el apellido y la dirección, ¿vale? Del domicilio. Entonces,
yo copiaría tal cual, dices, pues mira, voy a copiar y pegar las 4 primeras columnas de mi Excel y las voy a poner aquí. Entonces, esto simplemente, ya veis, es un copia y pega, como indica, copia y pega. Os voy a hacer el ejemplo con la parte de importación, que es la que es más compleja. Vale, importación de contactos con un archivo de CSV. Entonces, y le decimos, sí, mira, tengo un archivo de CSV. Los archivos de CSV, para aquellos que no lo sepáis, es el formato más habitual para gestionar cualquier base de datos de contactos, sobre todo de emails, de nombres, de apellidos. Entonces, están clasificados en unas tablas. Esto lo tiene pues desde todos. Desde, por ejemplo, si nosotros dices, pues es que todos mis contactos los tengo en un Outlook o los tengo en un Gmail, pues irías al apartado de exportación de esa herramienta, de ese gestor, y te daría un archivo, se descargaría un archivo de Excel en formato CSV y tú simplemente pues ahora lo cargaríamos. Entonces, ¿cómo se haría? Vale, simplemente me dice, carga el archivo. ¿Vale? Entonces, aquí en escritorio me he dejado un archivo de ejemplo. Entonces, clicaría para que veáis también cómo se visualiza este tipo de archivos. Os lo voy a enseñar porque si nos va a surgir la duda. Entonces, os voy a compartir también el Excel, ¿vale? Para que veáis. Esperad un momento, voy a abrir el Excel porque si no es una duda que se suele tener bastante. Vale, entonces, os comparto... No me sale... Uy, disculpad, que es que no me está cogiendo el Excel. ¿Estáis visualizando ahora o no? ¿Un Excel? No, sí, solo vale. vemos el... No, ya está, ya me ha salido. Ahora sí que lo tenéis que estar visualizando. Vale. Sí, ahora sí. Sí, entonces, esto es para que veáis un ejemplo de lo que es un CSV. Cuando nosotros, lo que os digo, tenéis un Outlook, tenéis un Gmail, este archivo de Excel que se nos descarga se visualiza así. Si nosotros, por ejemplo, lo queremos visualizar por columnas, le diríamos, vale, visualízamelo desde... Perdona. No me lo ha querido coger. Vale, aquí le diríamos que es una coma, ¿vale? Y aquí ya me lo ha puesto en las distintas columnas, ¿vale? Esto es lo más habitual que nosotros, los que no entendáis qué es un CSV, esto sí que vais a saber. Dices, mira, pues esto es una columna, que aquí aparecen los correos electrónicos, aparecen los nombres, aparecen los apellidos, las direcciones. Pero ¿qué pasa? Que esto sería un formato normal de Excel, ¿vale? Como nosotros solemos trabajar en un Excel. Los formatos que necesitan estos archivos son CSVs, por eso a veces los vemos como al principio, que son un poquito raros. Entonces, esto, a ver, no hace falta que seáis expertos en esta materia, solo os lo pongo para que estéis familiarizados visualmente en este tipo de columnas o la exportación, pero vosotros lo que tenéis que tener claro es que os tiene que dar un archivo CSV o TXT para vosotros exportarlo. Y entonces, ahora nosotros iríamos a nuestra importación de MailChimp, ¿vale? Como yo ya lo he seleccionado, este archivo que acabo de seleccionar es el que os he enseñado, ¿de acuerdo? Vale, entonces le diríamos el estado que nosotros queremos que tengan estos contactos, ¿vale? Si queremos que lo lógico es que estén suscritos. Aquí, la misma opción que antes, le podríamos decir que nos tiene que dar actualizar para cualquier contacto existente, ¿vale? ¿O no? Entonces le decimos que sí y continuamos. Lo siguiente que nos indica, que nos dice, mira, pues ahora
lo que quiero es que me etiquetes. Todos esos listados que tú vas a exportar, sí te da la opción de poner una etiqueta. ¿Vale? Y dices, pues sí, mira, yo la etiqueta que estaba trabajando, la promoción de otoño, quiero que todos los contactos que voy a exportar ahora mismo, que voy a importar, perdón, aparezcan con la etiqueta promoción otoño 2020. Vale. Entonces, para que esté correctamente, esta tabla, veis que os tiene que aparecer, igual que os he enseñado el Excel, que ahora nos lo reconoce por las distintas columnas. Eso es que nos lo ha cogido bien correctamente. Y ya le diríamos finalizar importación. ¿Vale? Nos sale esto como que está actualmente importando todos nuestros datos y dice sí, completar. Porque estoy en los contactos correctos. Entonces, ahora mismo iríamos a nuestro gestor de contactos, que es nuestro apartado de audiencia, que es en la que hemos estado viendo todo el rato, y veis que ya aparece, me ha importado todos los datos. Veis que el mío, que yo había puesto antes 2 etiquetas, aparecen las 2, pero los últimos que yo he importado de ejemplo, solo les había dicho, no, yo solo quiero que lleven la etiqueta promoción otoño 2020, ¿de acuerdo? Entonces aquí me aparece con su dirección, con el nombre, o sea, todas las columnas que ponía pues son las que a mí me ha importado, ¿de acuerdo? Entonces, la importación ya veis que la podríamos hacer de varias maneras. Individualmente, que sería manualmente uno por uno, o si la hacemos en bloques, nos permite copiar y pegar las columnas, o lo más habitual que es esto, importar desde un CSV, ¿de acuerdo? ¿De esto tenéis alguna duda? ¿Os ha quedado? Si no, ya iríamos al apartado de las campañas. ¿Vale? Entonces, si en cuanto a temas de la audiencia decís, oye, que hay algo que no acabo de entender o algo que me gustaría saber. Sí, a ver, me pregunta Julián, para el tema de formulario de contacto en una web, cuando te refieres de añadirlos uno a uno, es que claro, normalmente, a ver si te estoy entendiendo, tú generas un formulario a través de MailChimp. Entonces, si el usuario se registra en tu web a través de un formulario que está de MailChimp, tú no tienes que meter de uno a uno, ya directamente pasa a tu listado. ¿Es a eso a lo que te refieres? ¿O es si es porque lo has hecho con un formulario externo? Era con un formulario. Claro. Con un formulario de WordPress, pero bueno, si se hace con el formulario de MailChimp, luego generará un código, ¿no?, que se puede incrustar y lo reconoce. ¿Puede ser también así? Sí, sí, exactamente. Ahora os digo dónde está el apartado, ¿vale? En eso, como no este taller de explicación de estos formularios no entramos, pero te digo para que lo veas. Entonces, además hay distintos plugins para WordPress para que se puedan. Entonces, en ese tema no está bastante avanzado. Entonces, os enseño dónde sería, ¿vale? Entonces, aquí veis que pone Synfor, que serían el registro de los formularios. ¿Vale? Aquí formularios de registro. Si nosotros hacemos clic, ¿vale?, nos da distintas opciones que podemos crear formularios. Nos da desde propias plantillas que ya tiene hechas MailChimp, ¿veis? Esto ya sería una plantilla que tiene hecha. Entonces aquí vamos poniendo, por ejemplo, los distintos campos que queremos. Mira, añadimos fecha. Son todos muy intuitivos, ¿vale? Y aquí ya editaríamos. Entonces, en formularios, ya os digo, nos dejaría desde formularios prehechos ya por MailChimp, hasta si nosotros trabajamos con un código desde el HTML, ¿vale? Que dices, mira, pues es que yo tengo ya un formulario en HTML y lo que quiero es empezar a editarlo desde aquí. Pues lo mismo, tú puedes copiar y pegar aquí un formulario que tengas para incrustarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya os digo, pues esto sería solo un taller de formularios, pero al menos para lo que os interese profundizar, y si no ya organizaremos otro taller si os interesa bastante de formularios de MailChimp, pero para si es algo una persona en concreto, pues aquí vais a poder configurarlo, ¿de acuerdo?
Sí, a ver, Natalia me pregunta si en este formulario desde la web puedo añadir ya una etiqueta para vincularla a estos contactos del formulario. Sí que es una opción que te dejan los formularios hacer, ¿vale? Entonces, si te interesa, sí que se puede mirar. Entonces, nosotros con algunos clientes lo tenemos ya programado automáticamente porque eso es algo muy útil. Entonces, ya lo tienes clasificado directamente en la base de datos y luego no tienes que ir manualmente clasificar, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ahora mismo vamos a entrar en lo que sería la creación de campaña. Hoy vamos a ver solo un poquito de introducción. Sí que el día 15, que teníamos otro taller, ahí sí que vamos a entrar mucho más en temas de la maquetación, en cómo editar, en todas las funcionalidades para que sean mucho más atractivos las newsletters. Entonces, en este que es de introducción, solo nos vamos a basar en entender realmente cómo puedo plantear una campaña de forma sencilla. Entonces, aquellos que queráis profundizar, pues el día 15, ahora mismo creo que sí que las suscripciones de ese taller ya se han cubierto, pero como ya sabéis que subimos todos los vídeos, pues luego a los días de cada taller está disponible todo el material. Sí que os recomiendo que aunque si os interesa mucho luego este segundo, que veremos sobre todo estas campañas en profundidad, os suscribáis porque sí que os mandamos los mensajes, podréis acceder al PowerPoint que yo voy a subir. Entonces, lo que os digo, aunque estén llenas las plazas, darle a seguir para tener toda la información, ¿de acuerdo? Vale, entonces, iríamos a campañas, le diríamos todas las campañas. Vale, aquí me hace un listado de todas las campañas que yo he ido trabajando. Tenemos todas las campañas. Claro, cuando nosotros empezamos, aquí vamos a partir desde una campaña de cero. Entonces, os voy a enseñar cómo haríamos una campaña desde cero. Le daríamos aquí a crear campaña. Desde aquí nos deja distintas opciones, email, anuncio, página de destino, ¿vale? Ya veis que según os decía, nos deja ya crear distintos tipos de campaña. En el taller que estamos tratando son campañas de newsletter, entonces, ¿qué tenemos que elegir? La de email. Vale. Le vamos a dar un nombre a nuestra campaña. Pues imaginaros que vamos a lanzar el curso de email marketing. ¿Vale? Entonces, va a ser un email, una newsletter que yo la voy a crear promocional para informar a toda mi base de contactos, a todo mi listado de las personas que están interesados en estos temas. Pues decir, mira, pues el día 15 vamos a lanzar una campaña, una formación sobre MailChimp más avanzado. Vale. Aquí ya veis que tenemos tres opciones también. Regular es las campañas más habituales, sobre todo cuando parecían regulares, como yo os decía en el PowerPoint, eran las que definíamos como promocionales o boletines informativos. Las que entrarían en automatizados, que además os van poniendo aquí los ejemplos, son, por ejemplo, pues cuando damos la bienvenida a un suscriptor, cuando enviamos un correo electrónico, alguien está etiquetado, incluso los cumpleaños si los queremos automatizar, ¿vale? Entonces, en automatización ya serían cosas que tenemos nosotros prehechas y simplemente pues el usuario se registra un formulario, hace la acción, le llega automáticamente, ¿de acuerdo? O si partimos de cero y queremos crear un texto sin formatos, que esto es lo que os decía, sería como un email, simplemente pues como lo podemos crear desde un Outlook o desde un Gmail, ¿de acuerdo? Pues sería este tipo de campañas. Entonces, la más habitual, vamos a ver la regular. Entonces, aquí veíamos, vale, curso de email marketing, vale, le decimos empezar. Vale. Nos saldría ya este formulario. Entonces, estos son los campos que nosotros tenemos que rellenar antes de enviar. Una vez que ya tengamos rellenado todo esto, ya nos dejará enviarlo. Iremos desde el primero, que aquí que nos dice a quién lo enviamos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos dice a los contactos que nosotros podemos enviar la newsletter. Entonces, si lo queremos editar, veis que aquí tenemos la audiencia.
Y aquí incluso ya nos salen los segmentos o la etiqueta. Entonces, si tenemos etiquetas, veis que nos aparecen aquí. O, por ejemplo, si es un nuevo suscriptor, si... Incluso luego cuando enviamos las campañas, también nos deja, por ejemplo, enviar a personas que abrieron una campaña determinada. Entonces, aquí nos aparece dentro de nuestro listado, nosotros podemos hacer incluso esa acción. Esto sí que se suele utilizar, por ejemplo, cuando que os ponía antes el ejemplo de aquellas personas que no habían abierto nuestro boletín informativo y a los 3 días queríamos enviar a aquellos que no habían abierto. Pues a través de estos filtros nosotros también lo podemos hacer. Aquí ya veis que esto es un mundo, o sea, nos deja esto, según nos interese a cada uno, es ir viendo todas las opciones que os da, pero realmente lo que os ocurra, o sea, lo que necesitéis, en general lo vais a tener, ¿vale? Lo que yo os recomiendo más, sobre todo, trabajar con las etiquetas. Esto es, para empezar, lo más sencillo, porque este otro tipo de programaciones que os estoy diciendo ya es un poquito más avanzado, ¿vale? Entonces, para empezar, iros familiarizando con las etiquetas y ya luego, poquito a poco, meteros más de lleno en este tema. Vale, entonces, aquí sería la parte de la audiencia. Otro punto que nosotros tenemos que rellenar es desde dónde queremos enviar, ¿vale? A lo mejor puede ser el correo electrónico que tenemos en nuestro en MailChimp, por ejemplo, el correo electrónico con el que configuré la cuenta de MailChimp es este, info@expresia.es. Pero imaginaros que lo que quiero que aparezca el mío, el de Aroa Soria, pues le digo no, quiero que sea este. Entonces, ¿qué sucede? Que MailChimp envía desde sus servidores, ¿vale? La información. No nos la está cogiendo desde nuestro Gmail o desde nuestro Outlook. Con lo cual, aquí no hace falta configurar nada. Es como un texto que luego va a aparecer. Te va a decir, aparece desde este correo electrónico, ¿vale? Entonces, aquí podéis estar tranquilos que el correo electrónico que vosotros queréis que aparezca en ese email, sobre todo pues que esté activo, ¿vale? Porque a lo mejor hay gente que quiere responder a ese email y si ponéis un email ficticio, pues esa información se va a perder, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo al email que vosotros queréis que la gente tenga que respondan, es el que tenéis que poner aquí. Y aquí el nombre, cuando enviamos un asunto, pues yo, por ejemplo, en mi caso, pues pondría Aroa Soria. Pero a lo mejor os interesa que sea pues, a nombre de la empresa. Pues pondríamos, pues en vez de Aroa Soria, por ejemplo, Expresia, ¿vale? O si, por ejemplo, vosotros decís, mira, pues yo en mi empresa me interesa tanto el nombre como la empresa. Pues ponéis barra y ponéis, por ejemplo, los dos, ¿vale? Entonces, esto, cuando se envíe el email, cuando aparezca tanto a todos los seguidores que nosotros estamos enviando, saldrá de qué persona, ¿vale? Está enviándose. Este es el asunto. Vale, entonces, en el tema del asunto, MailChimp nos deja 2 opciones, el asunto principal y un segundo asunto, que según en qué gestores de correo electrónico, incluso sin abrirlo, ya se ve como una frase más pequeñita. Entonces, esto sí que es importante que perdamos un poquito de tiempo pensando en qué asuntos son interesantes para realmente que el usuario me abra, ¿no? Porque al final, según el asunto, me van a abrir o no. Entonces, aquí podemos perder gran parte si ponemos algo. Lo que sí que os aconsejo es que sean cosas muy claras y que sean incluso llamadas a la acción. Por ejemplo, pues inscríbete en nuestro curso de MailChimp. ¿Vale? Vale. Entonces, cosas que la gente realmente, nada más ver el asunto, entienda realmente qué información se va a encontrar. Sí que es bastante recomendable poner, por ejemplo, según el tipo de campañas que hacéis, si estáis trabajando, pues bastante cercanía, un lenguaje bastante próximo al usuario, poner, por ejemplo, un emoji, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya veis, pues esto es como WhatsApp, como Facebook, ¿vale? Son todos parecidos. Entonces, pues ponemos, por ejemplo, uno
¿de acuerdo? Vale. Sí que nos aconsejan sobre todo que pongamos solo uno. ¿Por qué? Porque aquí vais a tener un montón de recomendaciones. ¿Vale? Entonces, aquí normalmente MailChimp siempre nos dice, usa tantas palabras y además si lo vas completando bien, te van poniendo en verde. ¿Vale? Los iconos sí que desde MailChimp ya te está recomendando que pongamos solo uno, porque normalmente si abusamos mucho de ellos, la gente también lo puede considerar como spam o ser un poco, entonces hay ser sencillos, ¿vale? Aunque sí que es interesante poner alguno relacionado con, pues si es un curso, pues poner incluso un gorrito de formación, ¿vale? Que sea algo relacionado con el asunto que estamos poniendo, pero ya os digo, mejor uno. Luego, el texto, esto sería como un texto que aparecería debajo del asunto. Esto no se visualiza desde todos los gestores de correo electrónico, entonces es interesante rellenarlo porque toda la información que pongamos, pero sí que sepáis que igual hay personas que les llega esta newsletter y esto no lo ven. Entonces, siempre que sea algo, información complementaria. Incluso, por ejemplo, podemos poner aquí ya las fechas en las que va a ser el curso. Pues, por ejemplo, algo que nos importa mucho, ¿vale? Pues la fecha, 15 de septiembre a 18 horas, ¿vale? Entonces le daríamos a guardar, nos lo guardaría ya. Vale, entonces ya tendríamos configurado a quién lo vamos a enviar, desde dónde se va a enviar, la temática y ya por último sería diseñar nuestro email. Entonces, la plantilla, el editor que tiene MailChimp, la verdad es que es muy intuitivo. Nos deja desde plantillas que ya tiene configuradas de base, como unos módulos, ¿vale? Esto sí que hay que ver cuáles son gratuitos y cuáles no, porque al tener la versión gratuita, ¿veis? Este nos deja, pero todos los que aparecen aquí, el botón, eso quiere decir que solo se tienen en las versiones de pago, ¿de acuerdo? Entonces, nos dejaría desde módulos vacíos hasta temas que ya tienen por defecto creados. ¿Vale? Entonces, si a lo mejor nos queremos basar en el ejemplo de alguno, pues dices, pues a mí me ha gustado esta plantilla. Pues bueno, pues esta en concreto no, porque tendríamos que tener una cuenta de pago. Pero, por ejemplo, esta sí que nos dejaría gratuitamente. Pero si veis alguna, o incluso dices, pues mira, a mí saco la idea simplemente pero como tengo la versión gratuita, pues lo tengo que hacer yo manualmente, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, aunque son muchas de pago, sí que os puede servir para sacar ideas. Luego, una vez que vayáis haciendo vuestros diseños, los podéis ir guardando. Entonces, luego tú puedes rescatar, por ejemplo, alguna plantilla, algún email que ya tengas y dices, pues mira, por ejemplo, cuando tú haces boletines informativos y los haces todos los meses, pues tú te guardas tu plantilla y entonces cada vez que te pones a maquetar, la tienes guardada y solo tienes, por ejemplo, cambiar las fotos, cambiar los textos, pero lo que es el diseño, la estructura, ya la tienes hecha. Incluso también se permite con un propio código, pero esto ya es con una versión superior, ¿vale? En esta sí que en las versiones gratuitas no nos deja. Lo que nos deja son los módulos por defecto, ¿de acuerdo? O alguno de los temas. Y luego ya sí que sobre todo ir trabajando con vuestras propias plantillas. Aquí os aconsejo que primero dedicáis tiempo a crear algunas plantillas chulas y ya luego, pues cuando son de forma reiterada, con lo que decimos, cuando son emails, incluso las promociones, podemos ya tener la misma plantilla hecha. Entonces, ya es mucho más sencillo, ¿no?, que cuando partimos de cero. Entonces, por ejemplo, esta es la más habitual que podemos trabajar, elegiríamos esta. Entonces, aquí nos aparece ya, pues si tenemos, por ejemplo, insertado nuestro logotipo en MailChimp, aparece por defecto. Y este es el editor. Entonces, trabaja por bloques. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente tengo que arrastrar e ir poniendo. Imaginaros que ahora quiero aquí añadir un bloque de imagen con texto que añado, ¿vale?
ya veis que todos estos editores son muy sencillitos de usar. Y le digo, pues quiero que me cargues una imagen. Imaginaos, si yo ya la he metido de antes, simplemente sería insertarla. Le digo, pues insértala. Y ya la inserta directamente. Y aquí abajo, pues yo podría poner el texto que a mí me interese. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que este módulo ya lo tengo maquetado como a mí me gusta, pues le digo guardar. Que luego quiero hacer cualquier cambio, lo clico sobre él y puedo editarlo todo. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya, son todos los módulos que nosotros podremos ir insertando. ¿Que queremos meter una línea de división? Pues lo mismo. Y luego, cada una de estos módulos tienen ya pues, sus propias características para ir trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, en el próximo taller sí que lo que haremos es entrar en lo que es la maquetación, ¿vale? Para hacer realmente plantillas que sean atractivas para nuestros usuarios. Al que simplemente pues, le interese un poquito acercarse a esta herramienta, con lo que hemos visto hoy, pues ya tiene por lo menos unas pautas para luego vosotros ir trabajando bastante amplias. Entonces, pues eso, como hemos empezado 5 minutillos tarde, os dejamos otros 5 minutos para que cualquier duda que tengáis, cosa que me queráis preguntar antes de que finalicemos, pues aprovecharlo. Sí, se puede importar plantillas desde newsletters, pero eso sí que requiere también una versión de pago, ¿de acuerdo, Julián? Sí, en las versiones gratuitas eso nos lo limitan bastante porque es una de las cosas que normalmente entiende que quien se dedique más a importar plantillas es un poquito más profesional, ¿vale? Entonces ahí ya sí que cabría. Pero sí que hay opciones, de todas maneras, que sí que os enseñaré en el próximo curso, de meter HTML de forma gratuita. Pues eso, en el próximo lo que sí que os enseñaré, si alguien tiene eso, la versión gratuita y hasta que dé el paso para contratarla, quiere trabajar un poquito porque ya tiene a lo mejor algún HTML, con eso lo veremos. Bueno, te quería preguntar, sí. En la integración con lo que son los formularios en una web, bueno, ya que me dedico a ello, pero le veo muchas posibilidades, o sea que es muy interesante. Sí, sí. Claro, entonces, el tema de la protección contra el spam, que ya sabes que está el reCAPTCHA de Google y estas cositas, ¿MailChimp se encarga de eso o hay que poner...? A ver, MailChimp actualmente es uno de los mejores en cuanto al tema. A ver, esto es como todo. Los gestores son los gestores y que tienen una serie de filtros. Pero nosotros con clientes hemos tenido el problema, además, por ejemplo, el cambio del último cliente que hicimos de Mail Relay a MailChimp precisamente fue por problemas de spam, porque, a ver, sobre todo cuando son estas cuentas gratuitas, los envían desde las propias IPs que tienen los gestores. Entonces, ¿qué puede suceder? Que las IPs se compartan. MailChimp intenta evitar esto, porque, por ejemplo, cuando las IPs se comparten, a lo mejor yo hago buenas prácticas, pero hay otro usuario que está enviando pues es un spammer y me está penalizando a mí porque se hace desde la misma IP. Y, por ejemplo, con un cliente nos pasó y nos llevaron al cliente a spammer. Entonces, a nosotros nos aseguraban los del gestor del correo de la newsletter que era problema nuestro, que era de nuestro dominio. Hicimos todas las pruebas pertinentes y a nosotros no, en ningún momento, o sea, si lo enviamos desde correo, llegaba a spam. Abrimos una cuenta gratuita en MailChimp de esta empresa, hicimos las pruebas y MailChimp nos lo enviaba perfectamente. Entonces, les dimos incluso la oportunidad de decir, oye, que si os tenemos que pagar algo con la cuenta gratuita que teníamos porque MailChimp ya la íbamos a contratar. Y no nos daban solución, no nos daban ellos solución. Y entonces fue un tema muy delicado, porque esta empresa, por ejemplo, explota las newsletters. Entonces, le están entrando ingresos de ello y claro, pues que le fueran de repente casi todos sus correos a spam, era una pérdida para la empresa muy grande. Entonces, ahí tuvimos que invertir mucho esfuerzo y fue un tema muy delicado, sí. Entonces, por eso yo os aconsejo que sobre todo esto hay que mirarlo muy bien. Y MailChimp, ya te digo, nosotros cuando hicimos el estudio, en cuanto a herramientas para pequeñas empresas, era de las más seguras.